Este es el tercer video que hago de Foucault y en pasados videos explicaba que Foucault hace un análisis arqueológico de lo que sea que esté estudiando. Y en este caso yo estoy leyendo Historia de la locura en la época clásica. Escribe sobre la locura en la época clásica de forma arqueológica. Te explica, primero pasó esto y luego esto otro, pero no a modo de acontecimiento, sino que recoge las materialidades del asunto. O sea, a lo mejor hubo tales asilos, hubo tal edificio, etcétera. Y entonces esto importa porque en su materialidad esto estuvo en algún momento y se sabe que históricamente pasó esto alrededor de esta casa, por ejemplo, o de este edificio que era designado para, como, digamos, hospital para locos, etcétera. Y luego está este otro edificio, y las costumbres eran y así. Y está llegando a la conclusión de que en la Edad Media los locos eran característicos, incluso había arte, das Narrenschiff, es arte alemán, donde se hablaba del barco de los locos, porque los locos eran excluidos similarmente que los leprosos, similar a los leprosos, y eran como, o sea, eran excluidos y luego eran transportados a otro lado, como para que no se estuvieran chingando. No sé si te ha pasado, pero usualmente en cualquier ambiente donde están muchas personas juntas, no porque están ahí, o sea, no porque se conozcan están ahí, sino imaginemos una escuela. Es el mejor ejemplo que se me ocurre, ¿no? Hay muchas personas que están ahí, tal vez sí por elección, a lo mejor es una universidad, elección es discutible, pero digamos, suponiendo que hay voluntad completa de que todos quieren estudiar eso, etcétera, bueno, pero aún así hay mucha gente que tú no conoces y que se puede juntar contigo indirecta o directamente. Y usualmente hay una persona, como en cualquier distribución, que casi cualquier distribución es parecida a una normal. Bueno, entonces hay gente que está muy cerca de la media en cuanto a tal vez comportamientos, etcétera. O sea, hay tal cosa como una normalidad que es normal porque es impuesta, ¿no? O sea, nos comportamos como lo hacemos por impuesto. O sea, yo creo que mucha gente, si no fuera obligatoria la ropa, mucha gente estaría desnuda. Pero en fin, estamos aquí la mayoría, ¿no? Pero habrá gente acá que se comporte o muy genial tal vez, ¿no? A lo mejor dices, es un rockstar esta persona. Y hay gente que seguramente se comportará igual muy raro, pero de la forma que tú no quieres. Entonces habrá gente que, digamos, en cualquier ambiente los tratarás tú de locos, porque son demasiado diferentes, vamos a decirlo así. Y pueden ser también locos que de hecho hagan daño. O sea, no es que porque alguien sea muy diferente, sea diferente y ya, y en teoría todos podríamos ser amigos de esa persona. No, es que hay gente que es muy desagradable, en mi opinión. O sea, tal vez no es objetivo, pero a mi gusto hay gente que yo digo son muy diferentes, pero son muy desagradables. Y también hay gente que yo digo son muy raros, pero podrían ser mis mejores amigos. O sea, hay de las dos sopas. Y hay más quizás, pero... Bueno, aquí el punto es que en la Edad Media solo eran excluidos, pero además eran como característicos, porque además eran como sacralizados. O sea, tal vez no religiosamente, pero sí simbólicamente con olor a religión, con olor a metafísica, porque los locos eran como importantes, porque seguramente sabían algo que tú no sabías. De hecho, esta perspectiva que luego se da en las historias más fantásticas quizá, pero es algo común en la ficción actual, de el loco, el que está diciendo cosas raras, etcétera, es usualmente la persona que sabe más, nada más que está loca, y quizás esté loca porque sepa más. Pero digamos, si le pusiera solo atención, si el héroe le hubiera puesto atención, se hubiera dado cuenta de que la historia, etcétera. Bueno, esta es una concepción medieval del asunto. Y después en la modernidad, que es con el renacimiento, ese tipo de cosas, donde en teoría todo se vuelve más racional y luego pasan cosas como Isaac Newton, ¿no? Y ahí los locos ya son tratados de, o sea, quieren curarlos. Y aquí subrayé un par de cosas que quería comentar, ¿no? Para explicarlo mejor. Hay hospitales, hospitales creo que es la forma de llamarlos. Uno de ellos es Bicêtre, creo que es en Francia, ¿no? Transferido de la consejería
o sea, hay menciones, hay registros como este, transferido de la consejería en virtud, conserjería, perdón, conserjería, en virtud de una orden del Parlamento que lo condena a ser detenido y encerrado a perpetuidad en el castillo de Bicêtre y a ser tratado allí como los otros insensatos. O sea, ellos, en lugar de diferenciar los locos como en la época medieval, donde estaba tal vez el sabio y donde estaba tal vez el artista, o donde estaba tal vez simplemente el que era muy chistoso, o sea, como que había diferentes tipos de locos arquetípicos en la Edad Media, pero en la Edad Moderna hay locos más bien, o sea, todos son locos. O sea, se habla de una sinrazón colectiva global, no de que todos sean locos o sin razones, sino más bien que hay un grupo de personas que, o sea, digamos, hay que buscarlos. O sea, todos ellos comparten algo que los hace similares. Y de hecho, yo leo aquí, o sea, la época moderna empieza con el método científico a usarlo bien, digamos, ¿no? Bueno, bien no, pero digamos, es mejor que con Aristóteles, que hacía taxonomías y decías que los animales se parecen porque unos caminan en cuatro patas y otros no. Y es una buena forma de agruparlos, mejor que nada, pero biológicamente sabemos que esto podría ser mejor, ¿no? Podría estar más diferenciada la clasificación. Y sin embargo, la ciencia, en realidad, parece que apunta a la diferenciación, pero en mi opinión apunta más bien al agrupamiento. O sea, queremos entender qué tienen en común estas cosas, estas otras cosas, estas otras cosas, y luego se hace una diferenciación, pero primero buscamos el común. Porque de hecho, hacer ciencia muchas veces, sobre todo las ciencias más naturales posibles, o sea, las que tienen menos que ver con, no sé, con voluntades, con personas, ese tipo de cosas. O sea, no hablo de la psicología necesariamente, sino de la física quizá. Estas ciencias pues buscan patrones. Entonces, al buscar patrones, tú estás agrupando cosas y dices, esto en particular es un patrón y esto entonces explica qué. Y luego lo unes con más patrones y si tienes un poco de suerte y no esquizofrenia, llegas a una conclusión, digamos que tiene sentido tal vez. Pero fíjate cómo se busca la agrupación. Pero al buscar la agrupación, al menos en el registro de la locura, más que obtener tú una mayor precisión respecto del asunto de la locura, obtienes más bien un desdibujamiento de la locura. No sabes qué caracteriza al loco per se, porque ahora hay tantos tipos de locos que están todos ellos en la sinrazón. Ese es el análisis arqueológico al que llega Foucault. Entonces voy a leer un par de... Considero que son pruebas. O sea, Foucault es posmoderno y no cree en la ciencia, pero sí que cree en la voluntad de saber, que tiene mucho que ver con si el argumento está bien, si hay pruebas, etcétera. O sea, está usando el método científico y no. Porque al considerar a la ciencia como algo que se autodenomina neutral, y si tienes un poco de... O sea, si lo piensas críticamente y no desde el fanatismo, ¿no? La neutralidad verdadera no es posible. O sea, yo sé que en todos mis videos pasados he hablado sobre cómo la ciencia era lo mejor que existe. Ya cambié. Recapacité. No hay neutralidad posible. Eso tampoco significa que no haya verdad posible o que no haya algo así parecido. Creo que esta es la mejor postura que puedo tener al respecto. O sea, porque antes yo era posmoderno full y decía todo es subjetivo. Y luego empecé a decir, no, es que todo tiene que ser objetivo. O al menos no todo tiene que serlo, pero hay cosas que sí lo son. Y lo mejor sería apuntar cada vez más hacia una objetividad. Y ahora me doy cuenta de que eso no es posible. Porque no hay imparcialidad, porque cualquiera que enuncia, el sujeto de la enunciación siempre está atravesado por algo. Y aunque tú digas esto es objetivo, etcétera, porque los datos puros, no sé qué, siempre puede haber sesgos, eh, etcétera. O sea, nuestra comprensión de las cosas es muy limitada, como para decir que sabemos completamente lo que estamos haciendo. Y hay barbaridades que antes creíamos que eran científicas, como el éter, ¿no? En mi opinión ahora la materia oscura, ese tipo de cosas. Esto no significa que la ciencia no signifique, que no importe o que no sirva. Pero en mi opinión sirve para darnos cuenta de que no es en sí solo el método, sino que se busca una... Dije voluntad de verdad, tendría que haber dicho voluntad de saber. Bueno, hay una voluntad de saber, se busca saber. Y saber tiene mucho que ver con tú agarras pruebas y cosas, etcétera, y construyes argumentos. Pero creo que hay que aceptar que hay una multiplicidad de maneras de construir conocimiento. Esto no es posmoderno, porque esto no significa que todos los tipos de conocimiento sean válidos, ni que todos lleguen a lo mismo, ni nada de eso.
O sea, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que todos los caminos llevan a Dios. Estoy diciendo que hay algunos métodos, que no son solo uno, que funcionan incluso algunos mejor que otros para llegar a conclusiones diferentes. Y que solo porque algo es racional aparentemente y porque aparentemente usa un método neopositivista, eso no significa, por hegeliano que sea, etcétera, que sea el único método. Y aquí Foucault dice, hablando de las pruebas que yo quiero enunciar para hablar sobre esto, no se habla de tratamientos. O sea, de hecho, no se habla de tratamientos. No es como actualmente que tú le llamas terapia, etcétera. Se llama régimen de corrección, porque de hecho había una moralidad unida al enfermo, al loco. El loco estaba loco, las razones solían ser porque trabajaba muy poco, porque, por ejemplo, podían tener alcoholismo, pero no se le llamaba alcoholismo, como actualmente se ve como una enfermedad, sino que se pensaba que la persona, y tiene un punto, o sea, quien cae en ese tipo de cosas, o sea, no es que no tenga responsabilidad, pero digamos, la única razón por la que alguien se volvió alcohólico era porque tenía la culpa, porque había sido responsable. Entonces todo se reduce a culpas y responsabilidades, que es un discurso derechista alternativo actual, que huele a cristianismo, pero actualmente lo ven como cristianismo inteligente, etcétera, pero no sé, no sé, ya no estoy tan de acuerdo con todo eso. Y se habla de una pedagogía. O sea, encima se habla de que hay como que enseñarles a las personas locas a ser mejores personas, pero ni siquiera se habla de... eh, es que para mí la palabra pedagogía tiene mucha connotación de niño. No sé, y se infantiliza, en mi opinión, al enfermo. Que ni siquiera me gusta la palabra enfermo, porque además, a mi parecer, el diagnóstico psicológico poco tiene que ver con el diagnóstico médico, o sea, poco tiene que ver con el modelo médico. No se puede desprender de él, quizá no, pero, pero si tratas a un enfermo mental como a un enfermo físico, no hay ninguna cura posible, en mi opinión. Porque no funciona así, no es así de medible, es mucho más... Es como si dijeras, el cálculo en variable real es lo mismo que el cálculo en variable compleja. Uno es su conjunto del otro, pero no son lo mismo. Unos padres que habían metido a su hijo en la caridad de Senlis a causa de sus furores y de los desórdenes de su espíritu, o sea, se habla de furores, espíritu, o sea, no hay un análisis real materialista. Piden su transferencia a Saint-Lassa, no teniendo intención de hacer morir a su hijo cuando han solicitado una orden para hacerle encerrar, sino tan solo pensando en corregirlo y en recobrar su espíritu casi perdido. El internamiento está destinado al arrepentimiento. O sea, al final, digamos, la cura, en la época todavía moderna, en los eh, hospitales para locos, no era... O sea, actualmente la cura... Nacio decía que la cura, bueno, dice, porque sigue vivo, eh, dice que la cura es algo así como aprenderse a amar a sí mismo. Además, es, o sea, en lacaniano también tienes que haber tenido una visión 3D de ti mismo, como por fuera. No literalmente, pero nos referimos a que te puedes como tú analizar a ti mismo. No que tú seas igual de sabio que tu analista, en el sentido de que tu analista te analizará mejor porque necesitas de alguien externo que te analice, si quieres hablar de un análisis real, pero sí te das cuenta de, de cosas que no te darías cuenta si no te pudieras ver como en tercera persona. Y eso es fundamental para escapar o enfrentar muchas cosas que de otra forma no podrías lidiar con ellas. Francisco María Bailey, clérigo tonsurado, minorista, músico organista, en 1772 es transferido de las prisiones de Fontainebleau a Bicêtre por orden del rey y allí permanecerá encerrado 3 años. Después interviene una nueva sentencia del prevostazgo el 20 de septiembre de 1773, ordenando guardar al citado Bailey entre los débiles de espíritu hasta su perfecto arrepentimiento. Se habla de conversiones, de sabiduría. Sabiduría lo pongo aquí porque Zizek actualmente habla de que... O sea, actualmente hay muchas formas de sabiduría. O sea, en realidad lo que quiere decir es que hay mucha gente estúpida, que, bueno, no sé si estúpida, pero que tienen discursos estúpidos,
eso sonó muy moral, ¿no? O sea, no hablaba de que no hay idiotas, solo hay discursos idiotas. No decía eso, ¿no? Pero a lo mejor son muy inteligentes porque te están engañando, es lo que quiero decir. Pero hay mucho discurso engañabobos que suena muy sabio, eso es lo que quiere decir. Actualmente, y en general, cualquier cosa que tú le digas, como que lo forres, tipo un libro, ¿no? Puede ser el peor libro del mundo, pero lo forras muy bonito y tiene una buena portada y todo eso. Y entonces la gente cree que es buen libro y lo compra, etcétera. Sabiduría similar. O sea, lo que es como sabio, lo que tiene connotación de sabio, parece que es cierto, pero muchas veces es mentira o es estúpido. O sea, los gurús, por ejemplo, ¿no? La idea de que yo he hablado en videos pasados porque me interesa el tema sobre cómo los hombres y mujeres sí son diferentes biológicamente, tal vez no demasiado, pero sí hay una distinción tal vez primigenia. Tal vez esté culturalizada, puede ser, pero tal vez no haya sentido en decir cultura y biología, puede ser, pero digamos, la estadística no es que no mienta en lo absoluto, o sea, pero hay que hacerle caso también cuando parece tener sentido y parece que sí hay diferencias de comportamiento, ¿no? Entonces, para un primer acercamiento, y no solo es en, o sea, no es en cosas puramente como de ligue, ¿no? O así, sino en general, o sea, es verdad que más mujeres estudian psicología que hombres, es verdad que más hombres estudian ciencia que mujeres, puede ser algo cultural, sí, y a lo mejor la meta tendría que ser no sé, que más mujeres estudien física, ¿sabes? O sea, no estoy para nada diciendo que eso no debería pasar, eh, pero es un primer acercamiento. O sea, viéndolo más a profundidad, hay diferencias entre hombres y mujeres, pocas. Y también el decir que hay diferencias fundamentales desde un inicio y todo eso, te lleva a un pipeline de pensamiento que si no eres crítico, te lleva a decir cosas del estilo, los trans son malos, y en algún punto acabas diciendo cosas como, hablas de religión, eso es lo que quiero decir. Y no digo que la religión sea estúpida per se, pero es como si tuvieras un pensamiento del siglo XXI que por alguna razón pasa al pensamiento del siglo XIV. Y no siempre tiene que ser así, pero suele oler a siglo XIV. Entonces la sabiduría, interesante que se habla de sabiduría y de conversiones, porque ambas cosas son estúpidas, en mi opinión, para que el castigo surta su efecto. Aparte se habla de castigos, ¿no? O sea, aquí el punto es el castigo. Se ve claramente una ideología judeocristiana detrás de todo esto, que parece ser muy neutral y científica. Insisto, ese es el problema de la neutralidad, pero en fin, ¿no? Casos de internamiento, tienen el aspecto de prisiones. A Foucault le gusta mucho decir que todo es una prisión. A los derechistas alternativos les gusta mucho decir que exagera, pero bueno, tienes que leer algunas cosas suyas. Mm, Yo leí Historia de la Sexualidad, por ejemplo, y no me convenció, pero leí Historia de la Locura en la época clásica, bueno, lo estoy leyendo, y sí me está convenciendo. Hasta el punto de que se hayan repartido bastante indiferentemente los locos en unas y otras. O sea, se mezclan, indiferentemente. Cuando en 1806 se encarga a un comité a estudiar la situación de los pobres lunáticos de Inglaterra, el comité enumera 1765 locos en las workhouses, 113 en las casas correccionales. El número nos dice poco porque un número en general, sin punto de comparación, ¿qué significa nada? Pero me hace entender que hay una minoría, como usualmente, que son los locos, o sea, actualmente igual, los que están en hospitales psiquiátricos, todo eso suele ser minoría estadística, pero el número tampoco es tan chico, o sea, no son dos, ¿no? Sirven para diversión cruel de los presos y de los espectadores ociosos, hablamos de los locos, en ocasiones que reúnen a muchas personas, como si fueran animales en un zoológico. En Francia es igualmente frecuente encontrar locos en las prisiones, en la Bastilla, en provincias se les encuentra en Bordeaux o en Burdeos, en el fuerte de Ha, en el manicomio de Rennes, en las prisiones de Amiens, de Angers, de Caen, de Poitiers. Los insensatos están mezclados sin distinción alguna con todos los demás pensionados o internados. Los más agitados van a parar a calabozos. Se han dejado los locos los edificios viejos, deslucidos, húmedos, mal distribuidos, no construidos para ellos, con excepciones de algunas logias, algunas mazmorras construidas expresamente. En un pequeño número de hospicios se encierra a los presos en el ala llamada ala de fuerza. O sea, se habla de fuerza, se habla de
de que se les obliga a estar ahí de alguna forma, ¿no? El significante a eso suena, a eso huele. Incapacidad de curar. O sea, no se metía a los locos en donde se les metía para que se curaran, sino para que se arrepintieran, que aparte no servía. O sea, aquí justo lo que quiero leer, eh, bueno, eso llega después. En ciertos establecimientos no se reciben locos más que en la medida en que son teóricamente curables. En otros, no, sí, sí es aquí. En ciertos establecimientos no se reciben locos más que en la medida en que son teóricamente curables. En otros no se les reciben más que para liberarse de ellos o para enmendarlos. No, no era eso. Pero, o sea, hay lugares destinados para los incurables. Que bueno, eso pasa también en medicina, ¿no? Sí, digamos. Los primeros son los menos numerosos, o sea, los que se pueden curar. Sí, eso es lo que quería decir. O sea, los que se pueden curar son la minoría. O sea, el tratamiento que hacen, si queremos ser neopositivistas, no funciona. Porque en mayoría no cura. Y quizá lo que se curen no se curen por el tratamiento, si lo piensas. Menos de 80 locos, y aparte que es la cura, ¿no? Pero bueno, en fin. Menos de 80 locos en el Hotel Dieu. Hay varios cientos, quizá un millar en el Hospital General. Los insensatos del Hotel Dieu, los lunáticos de Bedlam, los workhouses, las casas de corrección y las prisiones, fácilmente se inclina uno a pensar que se trata de toda una serie de enfermos que aún no han sido percibidos por una sensibilidad médica que precisamente en esos momentos nacía. Los iluminados y visionarios corresponden sin duda a nuestros alucinados. Visionarios que se imaginan tener apariciones celestiales, iluminado con revelaciones. Los débiles y algunos alcanzados por la demencia orgánica o senil probablemente son designados en los registros como imbéciles, imbécil por horribles excesos de vino. Eso me parece muy interesante porque no se habla del alcoholismo como algo así como multifactorial, complicado. Actualmente se sabe que las adicciones, sobre todo a drogas, no ocurren necesariamente por la droga. O sea, sí influye mucho, pero la gente que huye a las drogas tiene problemas mucho mayores que solo las drogas. Y digamos que uno se puede curar de adicciones. Bueno, químicamente se puede, por abstinencia per se. Entiendo que sí. Mm, mm, entiendo que sí. Porque hay un dato ahí que vi en un debate que no sé qué pensar de él, pero poca gente puede dejar de fumar. Pero es que no sé si eso significa, o sea, en mi opinión eso no significa que sea imposible de hacer, significa en mi opinión que muy poca gente va a terapia también. Y mucha gente que quiere dejar de fumar lo quiere dejar de hacer por sus propios medios. Entonces me imagino que es por eso. Pero aquí lo chistoso es que no se ve a las drogas como algo así como profundo, interesante, conductual. No, se ve como eres imbécil por horribles excesos de vino. Y aparte, ¿qué te hace pensar que, o sea, sí, las drogas pueden disminuir el IQ, ese tipo de cosas, sí. Pero, por ejemplo, actualmente se sabe que el alcohol, aunque produce daño neuronal, es reversible, en el sentido de que las neuronas se pueden regenerar. Eso no se creía antes, pero es posible. Sobre todo específicamente con el alcohol se puede, con otras drogas no sé. Imbécil que habla siempre, diciéndose emperador de los turcos y papa. Imbécil sin ninguna esperanza de recuperación. Estos son los títulos que se les dan. O sea, son títulos cargados quizás sea por el contexto actual, porque imbécil suena muy feo, pero igual, huele a insulto. Particular perseguido por gentes que quieren matarlo. Hacedor de proyectos descabellados. Hombre continuamente electrizado. ¿Y eso qué significa? Y a quienes se transmiten las ideas de otro. Especie de loco que quiere presentar sus memorias al parlamento. La locura se considera solo bajo la luz de alucinaciones, que es como decir que el enfermo mental solo tiene esquizofrenia. Siempre ha habido, que también es ridículo esto, porque mucha gente ha tenido alucinaciones que no tienen esquizofrenia, por cierto, ¿no? Y se pueden tener también o sea, puedes tú estar drogado y tienes alucinaciones. Eso no te hace ser esquizofrénico, ni loco, ni nada. Siempre ha habido alucinaciones bajo el sol de la locura, siempre delirios en los discursos de la sinrazón. Y Foucault se refiere a todo esto, o sea, esto ya es de Foucault. Siempre ha habido alucinaciones bajo el sol de la locura, siempre, o sea, me refiero a que él explícitamente está diciendo esto. Siempre delirios en los discursos de la sinrazón. Me parece interesante que él llama a los locos, bueno, era psicólogo, y creo que era, espero que haya sido buen psicólogo, también era pedófilo y pederasta. Complicado el tema, pero ya ser pederasta es... Pero llama a los locos corazones sin reposo. Y quizá sea una... O sea, quizá genuinamente le dan...
quizá genuinamente le dan empatía. Iba a decir pena, pero la pena no es empatía, es lo contrario, en mi opinión. Habla del concepto medicina mental. Eso me parece interesante. O sea, ¿quién dice eso? Nunca lo he escuchado, pero eh, es que todo esto de la cura hablada de Freud, por ejemplo, no sé, me gusta mucho, me gustan esos conceptos de mental con o sea, me gusta que se tome en serio Foucault a la terapia. Eso es lo que quiero decir. Eh, y luego pues, se pregunta por la justicia médica. O sea, interesante que la medicina también, incluso Foucault desde su perspectiva la ve desde lo ético. Cuando el médico no es más que un científico. Y lo digo así con la intención de insultar. O sea, no es que yo sea médico, todo, sí, sí, sí. Pero es como cuando dicen que Elon Musk es muy listo porque tú no... ¿Cuántas máquinas tú has construido? Pero Elon Musk ha hecho mucho. Es como... ¿Eso qué significa? Yo me refiero a que muchos médicos se comportan como si fueran Dios. O sea, hay mucha ideología detrás del médico. No es lo que quiero decir. O sea, en lugar de que se limite a hacer su trabajo, o sea, se comporta como si fuera el curador, ¿sabes? El psicólogo es similar, de hecho. O sea, se le equipara y soy culpable de eso también, pero, pero se le equipara luego a sanador como metafísico, cuando igual es como un plomero. O sea, repara tu plomería. Tú, ¿sabes? Eso es lo que se hace. Eh, Me parece responsable decir que las personas son tanta cosa cuando el trabajo en particular que se hace es un trabajo. Y se debería ver así, porque si tú pones en la posición de rey a cualquier idea, bueno, poco falta para llegar a la tiranía, a que se aprovechen de ti, todo ese tipo de cosas. Entonces, interesante que se tenga que unir término justicia con médica. Que además justicia, ¿qué es la justicia? O sea, en mi opinión la justicia es sacar ojo por ojo. Eso es todo. Y luego también la justicia es, tal persona se merece mejor que... Pero eso qué significa, ¿cómo sabes quién se merece qué, no? No faltaba más que el nombre de enfermos mentales y el estatuto médico. O sea, no se les llamaba enfermos mentales, que también se me hace un término muy despectivo, la verdad. Justicia de la historia. ¿Eso qué significa también, no? Estos son términos que usa Foucault. Supongo que puede ser que esté siendo irónico. No sé. Eternidad de la medicina. La medicina se verifica por una práctica premédica y la historia queda justificada por una especie de instinto social espontáneo, infalible y puro. Aquí se refiere a que, o sea, todas estas cosas que son funcionales, entre comillas, funcionales actualmente, digamos, llegaste a ellas por un camino de error. La ciencia es, mm, en lugar de sacralizarla, lo quiero decir como, es un buen método. Pero es un gran método justo saber por dónde no ir. O sea, equivocarte de joven es lo mejor que puede pasar. Lo digo como joven también, ¿no? Pero, o sea, preferible que te estafen de joven a que te estafen de anciano, ¿no? Y que te roben la pensión, es lo que quiero decir. Y si tienes una vida donde estás estable, mejor que te equivoques de joven, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Y en general es muy bueno, o sea, cualquier proceso de aprendizaje que valga la pena consiste un poco en que te equivocas muchas veces y en algún momento empiezas a equivocarte menos. Pero aprender es equivocarte. Entonces, eh, pues se puede argumentar que por creepy que esté la barbaridad de antes del tratamiento, la locura, ese tipo de cosas, a lo mejor ahora es mejor. Vamos a seguir leyendo. O sea, se podría tener confianza estable en el progreso. Pero la desgracia ha querido que la historia de la locura no pueda servir como ciencia de apoyo a la patología de las enfermedades mentales. La locura en el devenir de su realidad histórica hace posible en un momento dado un conocimiento de la alienación en un estilo de positividad que la cierne como enfermedad mental. O sea, para Foucault, que nos hayamos equivocado, todo eso no sirve para nada, porque puedes tratar después la locura así, mejor que antes por los errores, puede ser, pero creo que lo equipara un poco a la visión que creo que tenía Horkheimer del Holocausto. Para Horkheimer toda esta racionalidad que sale desde la modernidad hasta que llegamos a la Segunda Guerra Mundial no sirve para ser racionales ni para ser mejores, ni no, sirve para hacer un holocausto. Al final, la mayor forma racional de explotación que existe hasta ahora ha sido el holocausto o los gulags.
Pero el holocausto suena más chido, ¿no? Porque criticas la derecha, eso es todo. Pero, entonces quizá Foucault tiene esta perspectiva. O sea, que no es admisible este método como de que nos equivocamos, todo eso. Porque se sale de todos los márgenes posibles. O sea, eso ya estaba muy mierda. Eso creo que es lo que quiere decir. Y luego me parece interesantísimo que hable de la alienación en un estilo de positividad. O sea, como si algo fuera posible ser definido positivamente. Y sobre todo la alienación, que es una falta constitutiva, ¿no? O sea, Foucault justo reconoce la estupidez del método para tratar la locura de antes. Creo que sin saberlo, al enunciar que la alienación se ve positivamente. Y si, durante un tiempo, hemos podido creer que esta historia terminaba allí, ello ocurrió por no haber reconocido que la locura como dominio de experiencia nunca se agotaba en el conocimiento médico o paramédico que podía tenerse de ella. O sea, gracias. Habla de que el maldito modelo médico, que además está cargado de religiosidad y etcétera, y en el sentido de que es una religión pues supersticiosa de la que excluye, ¿no? Y sin embargo, el hecho del internamiento en sí mismo podía servir de prueba. Volvamos por un instante a lo que ha podido ser el personaje de Loco antes del siglo XVII, como si la figura de su individualidad no pudiese ser más que patológica. O sea, el loco es igual a enfermedad. Mucho antes de haber recibido el estatuto médico que le dio el positivismo, el loco había adquirido ya en la Edad Media una especie de densidad personal. Yo aquí dije, ¿eso qué significa? O sea, densidad, cualquier cosa es densa. Eh, bueno, discutible, pero muchas cosas son densas. Entonces, ¿eso qué significa? Me gusta mucho cuando los filósofos usan como términos físicos, que además esto no es solo físico, puede ser un término matemático, y luego no saben de qué están hablando. Entonces quería saber si me hacía sentido, si sí sabía. Creo que sí. Individualidad del personaje, sin duda, más que del enfermo. Y aquí se habla, o sea, densidad en el sentido de que, digamos, eran más densos los locos antes que ahora. O sea, antes los hacían mejor. O sea, en el sentido de, estaban más diferenciados. O sea, había una densidad particular de cada loco. Similar a, sabemos que el agua tiene una densidad, el metal, depende del metal, ¿no? Pero el cobre otra, etcétera. El loco que simula a Tristán, el que aparece en el juego de la entramada, tiene ya valores bastante singulares para constituir papeles y ocupar un lugar entre los paisajes más familiares. El loco no ha necesitado de las determinaciones de la medicina para acceder a su reino de individuo. El anillo con que lo ha rodeado la Edad Media ha bastado. Desde el fin de la Edad Media se ha encontrado entregada a la solicitud de cierto humanismo médico. ¿Bajo qué influencia? Parece que se hayan fundado, o sea, ¿en qué momento empezamos a unir locura con hay que curarla y además hay que curarla médicamente? Parece que se hayan fundado en el mundo árabe hospitales reservados a los locos. En Fez en el siglo VII, en Bagdad en el siglo XII, en el Cairo en el siglo siguiente. Se habla de la cura de alma. Esto me parece maravilloso. O sea, yo he coqueteado recientemente con cosas bien pendejas, así como el tai chi, el multiorgasmo, tipo... hay un libro que se llama El hombre multiorgásmico. eh, o sea, cosas incómodas de admitir en público, ¿no? Yo leo Tai Chi, leo el hombre multiorgásmico. Y luego, todo esto del yin y yang a mí me gustaba antes, ahora me parece un pensamiento protofascista, porque habla de un equilibrio, etcétera, cuando siempre va a haber antagonismos inherentes a cualquier sociedad y no reconocerlos, pensar que se pueden resolver, eso ya es fascismo, porque es decir, si tan solo no hubiera judíos, pero con otras palabras. Pero me gusta mucho la... Es que no es que me guste lo oriental, es que me caga lo occidental, porque lo occidental me ha jodido la vida como a muchas personas, ¿no? En general. O sea, la idea de que siempre tienes que ser productivo, de que o eres hombre o eres mujer, de que deberías ser heterosexual. Actualmente es como, no, los homosexuales son aceptados en todos lados. Sí, pero antes no era así. Y en el fondo creo que, bueno, sí se les acepta, sí, pero ¿por qué se tendría que aceptarles, ¿no? En primer lugar. O sea, ¿por qué se tuvo esta discusión en primer lugar? Etcétera, ¿no? Eso solo pasa en Occidente. O sea, en Oriente también pasan cosas así, pero son mucho más abiertos en general. Y puede ser como cuando dicen los profesores de secundaria, en Japón nadie tira basura. Con lo que te quieren decir, tú eres un hijo de tu puta madre porque tú sí tiras basura. O sea, de nuevo, el discurso es de culpa. Puede ser que además, ¿cómo sabes que en Japón? O sea, ¿has ido a Japón? No sé. Eh, Quizá, pero por lo que sé, en Oriente son, o sea, la sexualidad no es un tabú, no lo era. Eh, no había per se un capitalismo, no digo que había un mejor, o sea, el capitalismo es el mejor sistema hasta la época porque es el menos peor que ha existido hasta ahora, puede ser, sí,
Pero, digamos, todas estas ideas de la competitividad irracional, de la positividad estúpida, de la producción constante, de explotar el ambiente hasta donde se pueda, que para un conservador eso significa que siempre se va a poder porque el ambiente es algo así como infinito, eh, etcétera. Mm, ¿Sabes? Bueno, lo del ambiente es discutible, pero no tomarse en serio ninguna clase de advertencia ecológica, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, Todo eso es occidental. Y digamos, en contraposición, lo oriental no tiene por qué ser mejor. Pero si no es esto de acá, es como cuando tienes un grupo de amigos que te caga y vas con otro, que a lo mejor no es tu favorito, pero estos de acá sí son buenas personas, ¿no? O al menos no son tan malas. Pero creo que no hay buenas personas, quizá solo hay personas menos malas, no sé. Entonces, aunque había un modelo médico para curar locos antes en Oriente, también el modelo que usaban no era con sangrías o hacer que giraran sobre su propio eje hasta que se marearan y como que eso los dormía o los ponía como más mansos. No se trataba casi casi que no se trataba de golpearlos, ¿no? Se trataba de la cura de almas, donde la cura del alma es una de estas frases que dicen los psicólogos gestalts que quieren parecer muy buena onda y que a lo mejor lo son. Intervienen la música, la danza, los espectáculos y la audición de relatos maravillosos. Son médicos quienes dirigen la cura y deciden interrumpirla cuando consideran haber triunfado. O sea, aparte, hay un fin. O sea, esto occidentalmente no pasa. El psicoanálisis no se acaba. O sea, la idea es tenerte pagando por 10 años. Y aquí la cura deciden interrumpirla cuando consideran haber triunfado. Eso es maravilloso. Los primeros hospitales de insensatos, fundados a fines del siglo XV en España, esto ya es en Occidente, los hermanos de la Merced, familiarizados con el mundo árabe, practican el rescate, o sea, se inspiraron occidentalmente en Oriente, pero mal. Y esto igual ocurre con la derecha alternativa. La idea del yin y el yang se adoptó, etcétera, pero protofascistamente. O sea, un ejemplo, ¿no? Los hermanos de la Merced, familiarizados con el mundo árabe, practican el rescate de cautivos, los que hayan abierto el hospital de Valencia. Están inspirados, pero lo hacen como mal. O no sé si mal, pero intolerablemente, ¿no? Esto es en 1409. Otros laicos, ricos comerciantes, tipo Elon Musk de ese entonces, uno de ellos, Lorenzo Salú, se ven encargado de reunir los fondos. En 1425, la fundación del Hospital de Zaragoza, que el Hospital de Zaragoza se sale un poco de la norma porque tenía las puertas totalmente abiertas a los enfermos de todos los países, de todos los gobiernos, de todos los cultos, como da fe la inscripción Urbis et Orbis. Esto no se me hace tan raro, tan malo. Y además se hablaba de la vida de jardín. O sea, se hablaba de una terapia ocupacional. Creo que Iba a decir algo que no era cierto. Pero la terapia ocupacional creo que también funciona, no estoy seguro, pero digamos, si tienes mucho problema emocional y si lo orientas hacia una actividad en particular, que además puede ser como del estilo formativa simbólicamente, como las plantas que crecen en la vida del jardín, aquí lo que hacían era usar sabiduría llamada estacional de las colectas, del trillaje, de la vendimia, de la recolección de los olivos. O sea, como que ponían a los locos a cultivar cosas. Eso no se me hace tan malo, ¿no? En España estaban los hospitales en Sevilla en 1436, Toledo en 1483, Valladolid 1489. Carácter médico del que estaban desprovistas las Dollhäuser, que existían en Alemania, o la Casa de la Caridad de Uppsala. También estaba como contraejemplo Casa di Maniaci en Padua en 1410, el asilo de Bérgamo. En los hospitales se empieza a reservar salas a los insensatos a principios del siglo XV. Se señala la presencia de locos en el hospital de Bethlehem, fundado a mediados del siglo XIII y confiscado por la corona en 1373. En la misma época se señalan en Alemania locales especialmente destinados a los insensatos. Primero el Nahhäusland de Nuremberg, después en 1477 en el hospital de Frankfurt. No sé por qué en los libros traducidos ponen Nuremberg con acento en la U, Frankfurt con O y con acento en la A. O sea, Dios mío, no pueden poner Frankfurt como Frankfurt. O sea, ¿cuál es el puto punto, no? Pero en fin, alienados. O sea, ahí ya se les llamaba alienados. En el hospital de Frankfurt, en Nuremberg, también se los llamaba como ungehorsame Kranke, que significa enfermos como que no atienden, como que no mejoran, como que no hacen caso. Como si fueran culpables de no hacer caso, ¿no? Bueno, puede ser. Conozco gente que yo considero que está mal de la cabeza.
No lo digo como chiste. O sea, hay gente que yo conozco que digo, están mal. Y no hacen nada para mejorar. O sea, sí, esa es una dimensión de estar mal. Pero también decir que solo es eso lo que representa el loco o el que está como sufriendo, eso también es... ¿Qué estás diciendo, no? En Hamburgo se menciona en 1376 una Sista Stolidorum que también se llama Custodia Fatuorum. Se hablaba de los fatuosos, eso tiene que ver con una pendejada que se llama... es que Galeno, un pendejo. No, o sea, en el momento era mejor que nada. Pero se hablaba de los cuatro humores, por alguna razón siempre eran cuatro cosas, cuatro elementos, etcétera. Que después alguien decía no son cinco, porque el éter es el quinto elemento, eso lo dijo Aristóteles. Pero había cuatro humores, cuatro sustancias, como si solo hubiera cuatro sustancias en tu cuerpo, ¿no? Pero había cuatro sustancias y si tenías desequilibrio de estas, igual lo mismo el yin y el yang, el protofascismo de siempre. Si había desequilibrio, entonces te volvías loco todo eso. Pero el amor es un desequilibrio, en mi opinión. ¿Vas a decir que eso está mal? No sé. Y entonces los fatuosos eran como los iracundos y entonces la mayoría de los locos se consideraba iracundos. Pero eso qué significa? Porque también hay gente con problemas de ira, ejemplo A, pero eso no es la exclusiva forma de la locura. ¿Has visto a alguien deprimido? O sea, depende de la depresión, ¿no? Pero hay gente que se la pasa durmiendo todo el día. ¿Esos tienen problemas de ira también? Pero en general los fatuosos, de ahí viene o sea, custodia fatuorum es como cuidar a los enfermitos con problemas de ira, ¿no? No tengo problemas de ira, por cierto. Eh, sí, sí, creo que soy agresivo exponiendo, eso es todo. A fines de la Edad Media, eh, ¿qué? Ah, sí. A fines de la Edad Media estaban pruebas arqueológicas como la colonia de Gil, esto es del siglo X, una aldea, esta es rara también, similar a la que habíamos ya mencionado, donde todo el mundo estaba aceptado y donde aparte hacían sabiduría estacional, el hospital de Zaragoza. Em, en la colonia de Gil, era una aldea, y esto todavía es como en la Edad Media, en que la tercera parte de la población está integrada por alienados. O sea, mucha gente integrada. O sea, el hecho de que haya tanta gente de la différence derridiana ya implica que había más empatía, probablemente. Bueno, no sé, pero es que Estados Unidos es parecido. O sea, hay mucha gente integrada, pero eso no significa que haya empatía. Pero, digamos, aquí parecía que era como una aldea dedicada a cuidar de alienados y se les integraba. Eso está raro. O sea, el camino hacia el infierno está pavimentado de buenas intenciones, sí, pero a lo mejor, no sé, ¿sabes? O sea, no es tan claro, nunca es tan claro. O sea, no hay un cambio de fase absoluto de Edad Media a Renacimiento, pero en la Edad Media todavía había casos como bonitos de hospitales, etcétera. En el Renacimiento y en la modernidad, no tantos. Creo que es lo que se quiere decir aquí. El loco en el Renacimiento está cernido por una práctica que lo aísla del mundo sin darle exactamente un estatuto médico. Se convierte en objeto de una solicitud y de una hospitalidad que le conciernen a él precisamente y a ningún otro del mismo modo. O sea, hay aislamiento. No solo geográfico, etcétera, físico, sino además simbólico, ético, todo eso. Bueno, moral, porque la ética, en mi opinión, es que tú haces lo que no hace nadie y eres responsable. La moral es la turba que dice esto está bien y lo hacen de la peor forma posible. Ahora bien, lo que caracteriza al siglo XVII no es que haya avanzado con más o menos rapidez por el camino que conduce al reconocimiento del loco y por allí al conocimiento científico que de él puede tomarse. Por el contrario, ha empezado a distinguirlo con menos claridad, lo que quería decir desde el principio. En cierto modo lo ha reabsorbido en una masa indiferenciada, ha confundido las líneas de un rostro que se había individualizado ya. Por relación al loco de los Nachtschirmer y de los primeros asilos de España, el loco de la época clásica, encerrado con los enfermos venéreos, los degenerados, los libertinos, los homosexuales, ha perdido los indicios de su individualidad, se disipa en una aprehensión general de la sinrazón. Cuando los hermanos de la caridad se instalan en Charenton el 10 de mayo de 1645, se trata de establecer un hospital que debe recibir a los enfermos pobres, entre ellos los insensatos. Charenton no se distingue en nada de los hospitales de la caridad que no han dejado de multiplicarse por Europa desde la fundación en 1640 de la Orden de San Juan de Dios. Antes del fin del siglo XVII se hacen anexos a los edificios principales
destinados a todos los que se encierra, correccionarios, locos, pensionarios por orden de detención. En 1720 se menciona por primera vez en una capitular una casa de reclusión. Aparte de los propios enfermos, había un total de 120 pensionarios. O sea, se mezcla también la socialidad con la criminalidad, con la locura, como diciendo, los locos son criminales. La evolución fue más rápida aún en Saint-Lassa. San Vicente de Paúl había dudado durante cierto tiempo antes de hacerse cargo para su congregación de este antiguo leprosario. Finalmente un argumento lo decidió. O sea, tampoco era tan plano, no es que fueran todos culeros. Había quienes lo pensaban, pero es como la gente que piensa el asunto trans y dicen, tal vez sean buenas personas, tal vez sean personas que merecen respeto. Y luego dicen, no, pura pinche mierda. Similar, ¿no? Este leprosario y de sus considerables bienes que seguían perteneciendo a los caballeros de San Lázaro, haciendo de lugar un hospital para los pobres insensatos, pero muy pronto se la convirtió en casa de fuerza para las personas detenidas por orden de su majestad. De nuevo, en el fondo hay una represión política, eso es lo que está pasando, es una represión política todo. Y los insensatos que allí se encontraban pasaron por el hecho mismo del régimen correccional. Bien lo dice Pontchartrain, quien escribe al teniente de Argenson el 10 de octubre de 1703. Vos sabéis que esos señores de San Lázaro, desde hace tiempo, han sido acusados de tratar a los detenidos con mucha dureza, y aún de impedir que quienes allí son enviados como débiles de espíritu o por sus malas costumbres, hagan saber su mejoría a sus padres, a fin de guardarlos más tiempo. O sea, hay una cierta reflexión sobre, oye, lo que estamos haciendo no sirve para nada. Los hermanos sirvientes o ángeles guardianes de los alienados les hacen pasear por el patio de la casa, después de la comida, los días laborales, y los conducen a todos juntos, bastón en mano, como si fuesen un rebaño de borregos, y si algunos se apartan un mínimo del rebaño, o no pueden avanzar tan rápidamente como los otros, los atacan a golpe de bastón, de manera tan ruda que se ha visto a algunos quedar impedidos y a otros a los que les han partido la cabeza y que han muerto de los golpes recibidos. O sea, y ya no llega a percibir un asilo de insensatos como un hospital, esto en la época moderna, sino cuando mucho como una casa correccional. Les llamé yo hospital, erróneamente, en realidad eran casas correccionales, pero digamos, el título, el significante explícito era correccional. Cuando se crea un ala de celdas en la Caridad de Senlis en 1675, se dice primero que está reservada a los locos, a los libertinos y a otros que el gobierno del rey hace encerrar. Experiencia moral de la sinrazón. Se había reconstruido Bethlehem en la segunda mitad del siglo XVII. En 1703, Ned Watt hace decir a uno de los personajes de su London Spy, verdaderamente, creo que están locos los que han construido un edificio tan costoso para cerebros perturbados, for a crack brain society. Diré que es una lástima que un edificio tan bello no sea habitado por gentes que tuviesen conciencia de su buena suerte. Como diciendo, ¿por qué vergas les damos dinero a los discapacitados? Cosa que dijo Milay hace poco. Son los asilos de internado, las prisiones y las correccionales los que en adelante representarán esta conciencia. Se habla de una conciencia que es una conciencia que reprime. Ello está lejos de ser el signo de un progreso en vías de completarse, de un progreso que vaya de la prisión a la casa de salud, del encarcelamiento a la terapéutica. Interesante, ¿no? Absurdo, ridículo, pero interesante. Gracias por escuchar.